Dios te bendiga en esta tarde. Hoy quisiera hablarte acerca de la intimidad, ¿sí? ¿Y qué es la intimidad? La intimidad es acercarte con una persona sin tener miedo al rechazo. Algunos ejemplos que te puedo dar acerca de la intimidad es cuando pasas tiempo con una persona que te divierte, con una persona que puedes hablar por horas y no te aburre, ¿verdad? Con una persona que puedes reírte a carcajadas y decirle y platicarle un chiste que aunque no tenga sentido, esa persona se va a reír contigo. Si no del chiste, pero se va a reír contigo. Esa es tener una intimidad, poder poder compartir con esa persona tus emociones, tus tristezas, tu, lo que quieres hacer en la vida, sin temor a ser juzgado. Sí, eso es la intimidad. Y en esta tarde yo quisiera hablarte sí de la intimidad, pero cómo Dios, cómo Dios se acerca con nosotros para hacer esa intimidad. Sí, hemos hablado de cómo nosotros podemos tener una intimidad con Dios en la oración, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero ahora yo quisiera decirte cómo Dios se acerca a ti para tener esa intimidad. Y sabes que en el libro de Juan 3, 17, 21, el Señor allí Jesús le dice al Padre y comienza a interceder por su iglesia, ¿verdad? Y le dice que Él quiere que seamos uno en Él. So, Él quiere esa intimidad, Él quiere que seamos uno. Pero para tener esa intimidad, Dios, tenemos que tener una confianza, ¿sí? No podemos tener una intimidad con alguien si no hay confianza, ¿sí? Y la confianza nace cuando tú sabes que alguien sabe algo de ti, pero no te lastima, ¿sí? No te hace daño. Sí, am, yo soy una de las personas que pienso mucho, analizo mucho, y yo siempre he dicho, wow, si, si yo, si yo tengo una amiga o si tú tienes una amistad, ¿verdad? Y tú le cuentas todo, tú abres tu corazón, ¿qué pasará el día que esa persona se enoje? Quizá esa persona va a ir a decir todo lo que le dijiste, ¿verdad? Porque te tiene coraje, porque le hiciste algo y la dañaste. Y qué miedo, ¿verdad? Qué miedo que quizás tú le abras tu corazón a una persona y le cuentes cosas bien íntimas y luego se enoja contigo y lo vaya y las divulgue por otro lado. Que vemos que mucha gente se ha lastimado, ¿verdad? Y se ha herido por situaciones así. Pero déjame decirte que entonces allí nos está creando una confianza. Pero sabes que en Salmo 103, la palabra de Dios nos habla acerca de cuando nos dice el Salmo 103 del 10 a 12, dice, no ha hecho con nosotros, dice, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Sí? O sea, Él no nos va a pagar mal por mal. Él está ganando esa confianza en nosotros, el decirnos, ¿sabes qué? Si la riegas, no te preocupes, yo aquí estoy, yo te perdono. Y luego sigue diciendo, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Dice, sobre los que le temen. Cuán lejos del oriente al occidente, dice, ha alejado nuestras rebeliones. ¿Sabes? Y yo cuando leía esto, yo decía, wow, o sea, yo puedo confiar en Dios de una manera tal de que si yo fallo, Él me va a perdonar. Y no quiere decir que voy a fallar o que voy a pecar liberalmente, ¿verdad? No lo voy a hacer que al cabo Dios me perdona. No, claro que no. La palabra de Dios por eso es bien clara, dice, a los que le temen. Y cuando tú temes a Dios, tú haces todo lo posible por no pecar.
Y cuando pecas, cuando llegas a pecar, sientes un dolor, sientes una vergüenza. Pero sabes, esa confianza que Dios nos ha dado nos ayuda a acercarnos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y sabes de que yo me imaginaba así, yo decía, wow, Señor, aquí tú me estás diciendo que es más fácil que tú me perdones a que yo me suba en en un rocket, ¿verdad? Y que vaya, ¿verdad? Hacia el cielo. Es más pronto que yo llegue a ti, tu perdón llegue a mí que eso. Y luego dice, tan lejos del oriente, del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. O sea, que es más rápido que Dios me perdone a que yo cruce de un barco del oriente al occidente, ¿verdad? Que es más pronto tu perdón a mis rebeliones. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo no confiar en ti? ¿Cómo no agarrar esa palabra y atesorarla? Y sabes, en mi vida, Dios ha trabajado mucho para tener esa intimidad conmigo. Quizás será porque soy muy cabezona o será porque he dudado, no sé, pero Dios me, ha- me, me ha formado en situaciones de hacer decisiones. Sabes que para mí hacer una decisión es bien difícil. Sí, quizás tú digas, ay, pero ¿cómo? Sí, la verdad yo soy una persona que no puedo hacer decisiones rápidas. Yo pienso, yo medito, y si hago esto, ¿qué pasa? Y si no lo hago, ¿qué pasa? Y luego hago la decisión, ahí sola, ¿verdad? En mi mente, ok, sí lo va a hacer, y luego después reconsidero esa decisión, y luego después digo no, y luego después vuelvo a orar, y luego no, si es el Espíritu Santo, pero es de la manera que Dios ha trabajado en la intimidad conmigo, ¿sabes? Y para tener esa confianza y agarrar esa intimidad en mi vida no ha sido fácil. ¿Sabes? En una de las ocasiones yo tuve que hacer una decisión tan fuerte, tan fuerte, que tuve que soltar en ese momento lo que más amaba. ¿Sí? Lo que estaba dependiendo tanto de esa persona. ¿Sabes? Ah, en ese tiempo yo pasé por algo tan difícil, tan difícil, que yo me acuerdo que en las madrugadas yo me salía de mi casa, sí, dejaba a mis niños dormidos, ¿verdad? Con su papá allí y todo, pero yo me salía de mi casa y yo me iba llorando, yo me iba gritando, yo me parqueaba en los Walmarts a llorar hasta las 2, 3 de la mañana por la situación que yo estaba pasando. Y el Señor me revelaba en sueños lo que estaba pasando en mi hogar. Y, y yo sabía en cierta manera que era verdad, pero en cierta manera dudaba. Y yo recuerdo que cuando amanecía, que Dios me daba ese sueño, yo se lo presentaba a la persona que yo vivía y, y el Señor me decía la hora, a dónde iba a ir, con quién andaba, todo me decía. Y cuando yo se lo presentaba, esa persona nada más se me quedaba mirando. Pero yo no podía hacer esa decisión. Yo no podía hacer esa decisión hasta que el Señor me fue jalando más y más al punto de que yo casi me volvía loca en mis emociones. Yo casi me volvía loca. Había veces en que yo me levantaba y mandaba a mis niños a la escuela. Y cuando se iban a la escuela yo me acostaba y otra vez a llorar. O sea, no tenía fuerzas ni para levantarme, ni para arreglarme. Era una depresión tan grande en mi vida. Yo recuerdo que faltando 2 horas para que mis hijos llegaran de la escuela, yo me levantaba, me bañaba, comenzaba a hacer de comer, limpiaba la casa para tener mi casa limpia y la comida para cuando llegara ah, el papá de mis hijos, para cuando llegaran mis hijos, todo estuviera como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque yo estaba luchando en hacer una decisión.
Y el Señor me estaba llamando a hacer una decisión muy fuerte. ¿Sí? A veces en nuestra vida Dios nos mete a hacer esas decisiones porque Él sabe que dependemos mucho de esas personas y Él quiere que nosotros dependamos de Él. Me llevó hasta la situación de que una hermana de la iglesia baja y me dice, ¿sabes qué? Dice, te soñé, dice, en un cuarto como de esponja, dice, y estabas atada de manos. Y yo decía, pues es un manicomio. Y realmente así me sentía que me volvía loca, me sentía que no tenía con quién hablar, no tenía con qué desahogarme. ¿Por qué? Porque siempre había estado en la iglesia, ¿sí? Y déjame decirte que las personas que estamos en la iglesia, no todas lamentablemente somos salvas. No todas lamentablemente estamos en la iglesia porque amamos a Dios. No todas lamentablemente tenemos una relación con Dios. Hay gente que viene a la iglesia, pero no tiene a Dios en su corazón. Va a haber cosas que para tus ojos puedes decir, ¿y eso qué es cristiano? No, no es. Viene a la iglesia porque le gusta esa atmósfera, le gusta ese ambiente, le gusta sentir esa paz, pero no tiene a Dios en su corazón, no ha hecho esa decisión. Para las personas que no han hecho esa decisión en sus corazones, es bien fácil pecar. Y si nosotros no estamos parados bien en la roca que es el Señor, nosotros vamos a juzgar a todos por esa persona. Y déjame decirte que no todas las personas son así. Entonces yo no hablaba con nadie por miedo a ser juzgada, por miedo a que dijeran, wow, el hogar de los hermanos, mira lo que está pasando, ¿sí? Pero lamentablemente aquí había una persona que no estaba poniendo a Dios en primer lugar. Y yo, por querer aferrarme a depender tanto de esa persona, yo también estaba luchando y mi carne, ya mis emociones ya me estaban ganando. Hasta que Dios habló bien fuerte a mi vida y me dijo, tienes que hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión porque tus hijos no pueden ver esta relación así. Porque cuando ellos crezcan, van a querer repetir esa misma relación porque para ellos va a ser normal. Para tus hijas va a ser normal que la persona con la que se casen sea infiel. Llegue muy noche a la casa, no ponga atención. Entonces yo tuve que hacer una decisión y batallé mucho después que me separé, hice la decisión por separarme y todo. Todavía hubo un transcurso de mi vida que yo sufrí mucho por esta persona. Y seguía a esta persona porque dependía mucho de esta persona. Hasta que el Señor fue arrancando y arrancando. Y sabes que cuando Él arranca todo eso, Él me hace libre. Y Él me enseña Él me enseñó que Él era mi esposo. Él me enseñó que Él cuidaba de mis hijos, que Él cuidaba de mi salvación. Y comenzó mi vida a ser restaurada poco a poco. Dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado, ¿sabes? Y cuando nosotros dependemos de algo o de alguien, estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Y decimos que amamos a Dios y decimos que confiamos en Dios, pero realmente estamos confiando en alguien más. Entonces, Dios quiere que Él sea el centro de nuestro corazón. ¿Sabes? Otra de las maneras que Dios ha trabajado en nuestra intimidad ha sido con mis hijos. ¿Sí? Dios usa a nuestros hijos para traer en nosotros una intimidad con Él. Mira lo que dice ahí en Salmo 127:3. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en manos del valiente, dice, así son los hijos. Así son nuestros hijos.
Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes? Yo recuerdo que ah, yo tuve a mi hija a los 14, a los 15 años. Y me casé a los 14 y tuve a mi hija a los 15 años. Y yo recuerdo que mi vida yo la dediqué al Señor y a enseñarle a ella, en llevarla a la iglesia, al traerla conmigo a, a todas partes, ¿sí? Tuve cinco hijos y a los 5 yo los agarraba y me los llevaba a la iglesia y los traía a los ensayos y me parqueaba fuera de la iglesia por horas hasta medianoche para que ellos ensayaran su canto, para que ellos practicaran el drama, ¿sí? En la lluvia, en la nieve, con mi bebé chiquito, yo recuerdo que afuera en el frío, pero esperando a mis hijos para que ellos oraran, para que ellos estuvieran en un servicio, porque todavía no manejaban. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, aquí están mis hijos. Yo le decía, Señor, ya te los traje aquí a la iglesia, ya están aquí, Señor, yo ya hice mi parte. Yo ya hice mi parte, Señor, ahora te toca a ti, Espíritu Santo, hacer la tuya. Yo le decía, porque yo no los puedo salvar. ¿Sabes? Que pensamos que porque nuestros hijos crecen en la iglesia, ellos ya son salvos. Déjame te digo que no es así. Lamentablemente no es así. Ellos conocen a Dios o conocen la palabra de Dios, conocen la vida que se vive en la iglesia, pero realmente a veces ellos no conocen a Dios, porque ellos tienen que llegar a una madurez, a un tiempo donde ellos mismos tienen que hacer su decisión. Nosotros como padres no los podemos salvar. Nosotros como padres no podemos bautizarlos en el Espíritu Santo. No, eso viene de Él. Eso viene de Él. Y sabes de que toda mi vida la dediqué para que ellos conocieran a Dios, para que ellos sirvieran a Dios. Pero llega el momento en que ellos tienen que hacer su decisión. Y sabes, es difícil. Y quizás a muchos jóvenes no se les nota, ¿verdad? A lo mejor unos son más pasibles y no se nota la lucha que han tenido entre el mundo y la iglesia. Pero déjame decirte que a mis hijos sí se les notó. Y sabes de que yo recuerdo en una ocasión donde una de mis hijas se fue y iba nomás de vacaciones, pero iba con una persona que yo no quería que fuera. Y a lo mejor tú dices, pero todavía vivía en su casa, o sea, usted tenía la autoridad de decir, ¿sabes que no vas? Y sí, yo me acuerdo que le dije, no vas. Y en su rebeldía se fue. Y sabes de que en esa noche, ese día que se fue, yo toda la noche estaba luchando y yo estaba enojada y le decía al Señor, Señor, y trata con ella. Y Señor, allá donde está, háblale y ministrale. Pero yo hablaba oraba a Dios, estaba teniendo una intimidad. Acuérdate que la intimidad con una persona a veces no es amorosa. A veces es de pleito, ¿verdad? A veces no nos parece algo de, de una amistad, ¿verdad? Y reclamamos. Y yo le decía al Señor, Señor, trata con ella, Señor. Padre, no la dejes, Señor. Y regáñala, y esto, y el otro. Y el Señor me dice, cállate. Así, literalmente me dice, cállate. Y ora por ella. Yo sabía que yo no estaba orando por ella. Yo sabía que me estaba quejando con Dios. Y me dice, cállate y ora por ella. Y le dije, Señor, yo no puedo orar por ella, estoy enojada. Y me dice, vas a orar por ella como si estuvieras orando por los hijos de tu vecina. Cuando el Señor me dice eso, yo comencé a orar por ella. Y comencé a decirle, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de su vida. Señor, guarda su vida donde quiera que ella esté. Señor, guárdala, cúbrela, Señor, de toda mano mala que se quiera levantar contra ella.
¿sabes? Y comencé a orar por ella como si fueran los hijos de mi vecina. Y Dios comenzó a sanar mi corazón, a sanar mi corazón, a sanar mi corazón. Am, regresa, regresa ella y yo decía, ay, pues qué chiste, ¿verdad, Señor? Pues fue, hizo lo que quiso y el Señor me decía, cállate. Me decía, cállate. Yo recuerdo que pasó una semana, una semana, y ella me habla en la noche y me dice, mamá, perdóname, mamá, perdóname. Y me dice, yo le he fallado a Dios. Cuando me dijo eso, yo sentí el Espíritu Santo en mi vida de una manera tan hermosa. Y yo comencé a ministrarla y comenzamos a orar. Y ella comenzó a acercarse poco más a Dios. O sea, ella iba a la iglesia, ella nunca dejó de ir a la iglesia. Pero ella comenzó más y poquito más y poquito más hasta que le dijo al Señor, yo te voy a llevar fuera de aquí para sanar tu corazón. Y ahora le doy gracias a Dios porque ahora yo la veo a ella como ama a Dios, cómo sirve a Dios. Y en la mamá que ella se ha convertido me llena de orgullo. Y el Señor, todo eso me lo enseñó en la intimidad, pero no una intimidad que yo busqué, una intimidad que Dios llegó a mi vida por medio de ella para yo crecer en la intimidad con Dios. Y he pasado situaciones con mis hijos que me han llevado a esa intimidad con Dios, a clamar por ellos, por los trabajos, por los nietos, ¿sí? Pero qué bendición es que Dios, en medio de todo eso, te atrae a esa intimidad, porque Él quiere que seamos uno con Él. Otra de las cosas más hermosas que creo que esta me llena de emoción y que cuando pensaba en esto, yo lloraba y yo le decía, wow, Señor, de veras qué lindo has sido conmigo. En medio de cualquier situación, Señor, tú has estado allí, ¿sabes? Y es en la mejor intimidad que yo he conocido a Dios, es cuando me visita en silencio. En aquellas noches cuando he estado triste o que ha pasado durante el día situaciones, ¿verdad? Y estoy sola allí en la cama y llega el Espíritu Santo a medianoche y comienzo a sentir su presencia. Y comienza el Espíritu Santo a llenarme. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo me ha ministrado. Mira, dice en Primera de Reyes 19, 12 al 13, dice, y tras el terremoto, un fuego. Dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Dice, y cuando lo oyó Elías, dice, cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué cubrió su rostro, perdón? Porque sintió la presencia de Dios, porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Sabes? Ahora que yo recordaba que yo estaba preparando este mensaje, me recordaba de un día y yo le dije al Señor, Señor, mucha gente habla ahorita que de las flores buchonas, ¿verdad? Y que son unos ramos de flores así grandotes de rosas bien bonitos, ¿verdad? Le dije, Señor, a mí se me hace que yo fui la primera que agarré ese. Y me solté riendo porque hace cuenta que hace años, en esos momentos yo me sentía bien rechazada, me sentía sola, me sentía en una palabra rechazada. Iba a ser mi cumpleaños. Y yo le dije al Señor, le dije, Señor, yo quisiera para mi cumpleaños un ramo de flores. O sea, yo había recibido una rosa, ¿verdad? Pero nunca un ramo de flores. Y yo me acuerdo que ese día en mi cumpleaños, a medianoche, yo tuve un sueño
donde Dios me entregaba, y a lo mejor te va a dar risa, pero Dios me entregaba un ramo así como ahora que dicen que las flores bochonas, así un ramote de flores, de rosas rojas. Y yo me sentía la mujer más contenta, o sea, y ahora digo, qué lindo y qué hermoso y qué cuidado Dios ha tenido de mí, que lo que le pedí en ese día, o sea, en el sueño Él vino y me lo dio. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, pero pues no eran de verdad. Cuando Dios viene, Él sabe el vacío que sentimos, ¿sí? Y Él sabía el deseo de mi alma. Y Él, en el momento ese que me las entrega en mi sueño, ese deseo se satisfació. Y yo recuerdo que yo amanecí tan contenta, tan feliz. Y yo dije, me regalaron flores y no fue una docena, no fueron 2 docenas, no fueron 3 docenas, eran muchas flores hermosas. Y esa es de la manera que Dios ha visitado en mi vida en silencio. ¿Sabes? Otras de las veces tenía a mis hijos y los llevé a ver, era como un concierto cristiano, pero era afuera. Iban a ver una ardillita, y la ardillita iba a cantar, ¿verdad? Entonces pusieron a todos los niños enfrente, porque la ardillita iba a salir enfrente, y pusieron un cordón atrás para que los padres estuvieran atrás de sus niños. Pero había bastantes y había bastantes padres, no podíamos estar tan cerca de nuestros niños, ¿verdad? Podíamos estar al tanto y visualizar, verlos, ¿verdad? Pero no podíamos como nomás al estirar la mano, no. Y todavía no comenzaba y estamos ahí y de repente oigo así el Espíritu Santo que me dice, acércate a ellos y diles que pase lo que pase, ellos aquí se queden y se abracen. Me acuerdo que eran los 3 más grandes. Él me decía, diles que se queden allí y se abracen. Que pase lo que pase, ellos no se muevan de allí, que nomás se queden abrazaditos. Y yo me acuerdo que yo brinqué el cordón y fui y les dije, ¿saben qué, hijos? Si pasa lo que pase, cualquier cosa que llegara a pasar, no se asusten, ustedes nomás se abrazan los 3 y aquí me esperan, yo voy a venir por ustedes. Y nomás les dije así, ni pensé ni nada, sino me fui otra vez a mi lugar. Y así como te estoy diciendo, pasaron como 10 minutos y cayó un relámpago, pero reciote, o sea, no estaba ni nublado. Cayó un relámpago recio y comenzó a llover así, pero bastante, que la gente y los niños especialmente comenzaron a correr asustados porque era un agua bien fuerte. Comenzaron a correr y a gritar y yo miraba que pasaban enfrente de mí, yo tratando, ¿verdad? Yo tratando de brincar para agarrar a mis hijos. Y cuando voy y brinco, mis hijos los 3 están abrazaditos y agarrados. Esas son las situaciones que mi intimidad ha crecido más con Dios. Es hermoso sentir la intimidad, experimentar esa intimidad con Dios es lo máximo. Experimenta su gracia, experimenta su misericordia. ¿Sabes? En Colosenses 2:10, cuando Pablo estaba preso, dijo, en Cristo ustedes están completos y no necesitan de nada más. Ouch, ¿verdad? Lo voy a repetir. Dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan de nada más. Cuando tenemos una intimidad con Dios, no necesitamos de nada más. Pero no lo vamos a entender hasta que tengamos esa intimidad. Pablo lo podía decir a grito abierto, ¿verdad? Porque él ya tenía un tiempo caminando con Dios. Él ya había tenido muchas experiencias con el Señor. Entonces, tú quizás eres nuevo aquí en la iglesia y quizás no has tenido tantas experiencias, pero déjame te digo que no te decepciones.
No te desalientes, que tú digas, es que yo no tengo la fe que usted tiene o yo no tengo la fe que Pablo tiene. Está bien. Mira lo que dice en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en mí y en ti es fiel para terminarla. Tú nomás acude a la iglesia, lee tu Biblia y ora. A lo mejor no puedes orar horas. A lo mejor para ti tu oración es nomás 3 minutos. A lo mejor es nomás venir a la iglesia y irte. A lo mejor nomás en tu Biblia, nomás un devocional. Está bien. No dejes eso, que Dios se encargará también de jalarte a Él a la intimidad. Yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y tú le digas, Señor Jesús, atráeme a esa intimidad contigo. No tengas miedo, no tengas miedo de las situaciones que van a venir a tu vida, porque en esas situaciones también Dios te dará la salida como me la ha dado a mí. Dile, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo sé que no he conocido todo de ti, Señor, porque a ti nunca te vamos a alcanzar a conocer en totalidad, porque tú cada día nos sorprendes. Espíritu Santo, yo te pido que tú hables a mi vida, que tú susurres a mi corazón, a mi mente, Señor, y que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda abrir mi oído, Señor, y mi entendimiento para saber cuándo es tu palabra, cuando eres tú guiándome, Señor. Padre, en esta tarde, Padre, yo te pido que bendigas a cada oyente, Señor. Padre, que si hay alguna situación que alguno de los oyentes está pasando, Señor, alguna situación difícil, Señor, quizá eres tú atrayéndolos a la intimidad, Señor. Padre, yo te pido que ellos, Señor, corran a ti, corran a tus brazos, Señor. Que tú los visites en la noche, Señor, a esa medianoche, cuando ellos se sienten quebrantados, cuando ellos se sienten afligidos, cuando ellos se sienten desalentados, Señor. Que tú vayas, Señor, allí los abraces, Señor, y hagas intimidad con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada hogar. Yo bendigo a cada madre, Señor, que en este día tiene que hacer decisiones fuertes, Padre. Padre, yo te ruego que tú vayas y pongas convicciones firmes, Señor, a esas vidas, Señor. Que comencemos, Señor, a hacer decisiones, Señor, guiadas por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por querer tener intimidad con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.